Hasta aquí hemos planteado que M señales de comunicaciones digitales pueden ser expresadas en base a J señales base ortonormales ponderadas por estos coeficientes S y J check y combinadas linealmente. Hemos también ilustrado cómo se puede determinar este conjunto de J bases ortonormales y estos coeficientes. Y lo que queremos hacer en la cápsula actual es plantear, ilustrar cómo utilizar esta técnica, utilizar esta herramienta para crear algo que se conoce en comunicaciones digitales como el espacio de señales. Entonces, se tiene un conjunto de bases φj tilde, se tiene un conjunto de coeficientes S y J, se tiene un conjunto de señales S y J de T, y a través de un procedimiento de producto interior de las señales SI con, aquí debo corregir, no es S y J las señales, sino que SI, a través de un procedimiento de producto interior de esas señales con las bases phi sub j, se obtienen una serie de coeficientes S y J check que los podemos listar como SI1, SI2 check hasta SIJ check, que son en general coeficientes complejos y valen para I igual 1 hasta 0 hasta m menos 1. Y a partir de estos coeficientes hay una forma compacta de representar las señales subyacentes SI de T a partir de esos coeficientes. Que es como sigue. Y se llama los vectores de señal. Y estos vectores de señal son básicamente utilizar los coeficientes correspondientes a la señal I, por ejemplo, los J coeficientes, y ordenarlos en un vector que vamos a llamar el vector SI,
y lo vamos a definir como un ordenamiento vector columna, SI1 check, SI2 check hasta SIJ check. Y esto es un vector, desde luego, en el campo complejo de dimensión J, y de ellos hay I igual 0 hasta M menos 1. Hay S de estos vectores de señal. Y estos, los M vectores así resultantes, están todos contenidos en un espacio J dimensional, porque desde luego aquí la dimensión es J dimensional y es un espacio complejo. Están todos contenidos en un espacio J dimensional complejo, cuyas dimensiones son establecidas por las señales base phi j tilde de t. Y esto es lo que se conoce como el espacio de señales. Espacio de señales. Entonces, si es que tratamos de dibujar, para ilustrar gráficamente, el espacio de señales en un caso tridimensional, entonces podríamos plantear de que aquí hay tres ejes. El eje Φ1 tilde, el eje Φ2 tilde y el eje Φ3 tilde, donde en cada uno de esos ejes se indica cuál es la cantidad de esa dimensión, cuál es el coeficiente, ese check que corresponde, que tiene la señal original en cada una de esas dimensiones. Entonces, supongamos que, por ejemplo, la señal original es esa. Esto acá es el vector de señal de la señal SI, vector de señal SI. Y imaginémonos que proyectado hacia el plano X, voy a hacer un poquito más de espacio aquí, ahí, proyectado hacia el plano base del eje X, ahí, y proyectado hacia la otra dimensión. Voy a subir esto un poquito y voy a bajar todo lo demás. Ahí está. Ahí sí tengo suficiente espacio. Así. Aquí podemos bajar de esta forma.
Ahí. Finalmente acá. Tenemos en esta posición de acá el coeficiente, la cantidad SI1, check. Acá tenemos la cantidad SI2, check. Y aquí arriba tenemos la cantidad, voy a hacer otro poquito de espacio. Ahí sí. La cantidad SI3, check, que definen ese vector. Y aquí sí terminamos la línea de segmento, queda más o menos así. Y una más. Perfecto. Ahí quedó clarísimo a qué se refiere este vector de señal en el espacio de señales. Ahora, este espacio de señales es un espacio euclidiano. El espacio de señales es un espacio euclidiano. Y que sea euclidiano significa que las dimensiones y en consecuencia también las energías se preservan. Entonces, en particular, ello implica que el espacio de señales preserva las relaciones energéticas entre señales. Y a lo que me refiero con ello lo podemos ilustrar en la forma más simple mediante un ejemplo. La energía de la señal SI tilde de t. Entonces, si definimos que la energía de esa señal es E sub i, sabemos que E sub i es la integral de 0 a t de SI tilde de t módulo al cuadrado de t. Esto es igual a la integral de 0 a t de la señal SI tilde de t multiplicada por su compleja conjugada de t. Y esto a su vez podemos expresarlo como la integral de 0 a t de la suma en j de los coeficientes S y J check por phi J tilde de t. Esta es la representación equivalente de esta señal utilizando las J bases, multiplicada por la suma, vamos a usar otro sumando, K, hasta J, de los coeficientes S y K, check, phi, K, tilde de t, conjugado. Y esa es una forma de, por supuesto, representar acá la conjugada y toda esa integral de t. Ahora, acá podemos juntar las sumas, ambas tienen índices de sumación distintos, así que no se va a generar confusión por eso. Entonces, todo esto es igual a la doble suma, la primera de ellas en J, la segunda de ellas en K, de los S y J
check S y K conjugado, check. Aquí básicamente lo que hice es no solo unir las sumas, sino que también intercambiar integral con sumas. Y dado que estos coeficientes SI, J y SI, K no dependen del tiempo, pueden salir afuera de la integral. Y todo esto entonces queda la integral de 0 a t de phi j tilde de t, phi k tilde conjugado de t. Y esto sabemos, porque así lo construimos, esto es la condición de ortonormalidad, por lo tanto es igual a 0 cuando j no es k, son bases ortogonales, y es igual a 1 cuando j es igual a k, significa que la base tiene energía unitaria, tiene norma 1. Esto entonces lo podemos reducir a una suma única. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos una sumatoria desaparece debido a estos factores 0 que aparecen acá. Entonces queda una suma simple de los S y J check por S y K check conjugado. Y esto no es otra cosa que un producto punto entre dos vectores escrito como una sumatoria. Es decir, esto es igual a el vector SI traspuesto conjugado punto vector SI, y esto a su vez es la norma, el tamaño, el largo del vector SI al cuadrado. Y esto finalmente es la energía del vector SI. Es decir, lo que podemos decir es que la energía de una señal, y aquí me refiero a la energía de una señal, también puede ser calculada como la norma de la norma al cuadrado de su vector de señal en el espacio de señales. Ahora, ¿para qué sirve esto? Todavía no se ha esclarecido, pero es un elemento que necesitamos identificar, que necesitamos desarrollar para poder avanzar. Ahora, como comentario, las diferencias entre señales, por ejemplo, siete veces la señal S3 de t menos 2 veces la señal S2 de t. También es una señal. También son señales, coma, dado que esta puede ser representada con las J bases y esta puede ser representada con las J bases, por supuesto que la diferencia también puede ser representada por las J bases y también está dentro del espacio de señales,
y también es una señal. Entonces, también las relaciones energéticas de diferencias se pueden calcular como la energía de la diferencia de los vectores en el espacio de señal. Entonces, la diferencia entre señales, por ejemplo, ese ejemplo que está ahí, también son señales, también están contenidas en el espacio de señales y por lo tanto también su energía también puede ser determinada en el espacio de señales. Y aquí, en el ejemplo, esto sería 7 veces S3 vector menos 2 veces S2 vector al cuadrado. Eso con respecto al espacio de señales, la conexión entre la representación geométrica de señales con el espacio de señales es justamente esta expansión que hemos aprendido hasta acá. Y con eso tenemos todos los elementos que necesitamos para comenzar a analizar la representación de señales y modulaciones conocidas en el espacio de señales y ver qué consecuencias tiene esa representación.